Vivimos en un México donde los derechos de nuestras niñas y niños son violentados día a día. 6 de cada 10 de ellos sufren maltrato desde los inicios de sus inocentes vidas. Violencia física, sexual, emocional y o abandono están presentes en la vida de muchos infantes que tristemente los lleva a vivir una vida llena de dolor y casi sin salida. Esta situación alimenta una sociedad llena de dolor y tristeza, donde todos estos niños y niñas necesitan apoyo para salir adelante. Afortunadamente, existen instituciones como Proyecto de Vida, que les brinda un techo, comida y educación para guiarlos a través de un nuevo camino lleno de amor y acompañamiento, que los lleve a una vida plena y llena de felicidad. Tiendas Asturiano es parte de este grandioso movimiento y con tu apoyo ayudaremos a muchos de estos niños y niñas a ser felices de nuevo. ¿Cómo hacerlo? Solicita el redondeo a cada cliente, que no se te pase ninguno, y apoya a esta noble causa que sin tu ayuda no será posible. Gracias. Hola, mi nombre es Jenny Santiago, soy la coordinadora de la Casa Hogar Proyecto de Vida IAP. Somos una institución legalmente constituida y pues te invito a que nos acompañes. El encargado de mantenimiento trabaja en algunos días, en horarios establecidos con algunos de los niños para mantener toda esta área de jardinería y a través de eso enseñar a los niños la responsabilidad del trabajo, el trabajo también en equipo. Somos una casa hogar mixta, tenemos niñas y niños, el comedor y la cocina. Y pues esos valores que se ven ahí, el respeto, solidaridad, responsabilidad, fraternidad, honestidad, justicia, espiritualidad y amor, pues son los valores que fundamentalmente inculcamos en los niños. Tenemos también 2 religiosas que son las que se encargan de dar catecismo. Es como para darles la espiritualidad y encontrar pues de alguna forma esa paz interior que todos necesitamos y sobre todo ellos por las historias de vida que traen. Este es el área de varones. Los niños llegan porque son retirados por el DIF, porque han sufrido maltrato, omisión de cuidados o en algunos casos abuso sexual por parte de algún familiar muy cercano. Están aprendiendo a tener convivencias sanas, que no es malo que niños y niñas estén juntos, que adultos y niños estén juntos, pero que el adulto tiene el respeto hacia el niño y el niño va a respetar al adulto. Y gracias a todo el trabajo que se hace en la casa desde mis compañeros, que son los que están directamente con grupo, la directora, el patronato, los benefactores, todo el mundo pone su granito de arena para que todo esto sea posible. Entonces para nosotros es muy importante el apoyo porque gracias a eso podemos seguir brindándole la misma calidad de vida que tienen ahorita. En la parte de allá tenemos el área de psicología. Si no ayudas en la parte psicológica que trae el niño atorado, no vas a avanzar. Esta es nuestra biblioteca. La mayoría son libros que nos han donado. Esta es la casa de las niñas. Es para nosotros muy importante que se sientan como unas niñas normales. Somos una familia diferente, un poco más grande, con muchas mamás, muchos papás, para poder seguir manteniendo todos estos espacios tan bonitos que han visto. Es muy importante para nosotros que nos apoyen, que la gente nos siga apoyando para que se pueda seguir manteniendo todas estas instalaciones. Me llamo Mónica Yadira Velázquez, tengo 19 años. A esta casa hogar yo llegué a los 10 años. Hola, mi nombre es Rodrigo Sánchez Mata. Llegué aquí a la edad de 6 años. Al principio me costó acatarme a la casa hogar, pues porque extrañaba mucho a mi familia. Y conforme pasó el tiempo, ahorita llevo 9 años viviendo en esta casa hogar. Y pues poco a poco voy asimilando que pues estoy aquí por una razón. De no haber sido por Proyecto de Vida, yo estaría en un mal camino. Yo podría haber andado en las calles. Ahorita actualmente pues también apoyo a la casa ya que soy uno de los más grandes. Los educadores, tanto las empresas que colaboran a esta casa hogar, gracias a todos ellos he salido adelante. Sin embargo, ahorita estoy aquí, agradecido con Dios y con ustedes. Mi sueño más adelante es estudiar y terminar mi carrera en estilismo y después poder colaborar a la casa hogar por todo lo que ha hecho por mí. Ahorita actualmente estudio
la prepa, ya mero salgo. Después de que salga me gustaría estudiar administración de empresas y ya en un futuro vivir independientemente. Y es muy importante su apoyo porque aquí hay más niños, más pequeños que necesitan su ayuda. Que no te dé pena solicitar el redondeo, nos ayudas bastante. Gracias a todos los que hacen el favor para apoyar a la Casa Hogar y solicitamos el redondeo para poder seguir colaborando para esta Casa Hogar y que todos podamos seguir adelante. Proyecto de Vida. Es la primera institución que como empresa nosotros en Asturiano vamos a ayudar a través del redondeo. Si no hacemos el redondeo, si no lo solicitamos, ese dinero, esos centavos nunca van a llegar. De cada 100 clientes nada más 6 o 7 te van a decir que sí el redondeo. Pero hay que estar con los 100, con cada uno que nos compra. Vamos a ayudar a esta noble institución y hermosa institución que ya conocimos las instalaciones. Las vamos a ayudar con 16.50 diarios por cada unidad de negocio. El proyecto va a durar 90 días. Cada tienda o cada unidad de negocio que cumpla la meta, si logramos recaudar en promedio 16.50, le vamos a dar a cada uno de los integrantes del equipo nuestro PIN de socialmente responsable. Este PIN forma parte de 8 pines que tenemos en nuestro sistema de reconocimiento. Me gustaría que con orgullo lo portes, porque eres una persona valiosa que a través de ti llegan los recursos para beneficio de todos estos niños y niñas. Muchas gracias por tu apoyo y di sí al redondeo. Y también que no te dé pena solicitar el redondeo. No lo dejes de intentar porque algunos te digan que no. La meta es 16.50 al día. Muchas gracias. Nosotros en Proyecto de Vida estamos muy agradecidos con las tiendas Asturiano. Por favor, no les dé pena pedir el redondeo. Tal vez algunos van a decir que no, pero algunos van a decir que sí. Y con ese sí, con esos centavitos que vayan juntando, le cambian totalmente la vida a estos niños. Algunos nos van a decir que sí, y ese sí se va a quedar grabado en sus corazones de ustedes. Esto es real, la institución existe, los niños nos necesitan a ustedes como parte del equipo de Asturiano, a nosotros como parte de las personas que los cuidamos y atendemos sus necesidades primarias. Ustedes con su trabajo de diario tienen una familia, la cuidan, la protegen y esta va a ser su familia adicional. Y esta familia de Proyecto de Vida les agradece enormemente el trabajo que van a hacer, el trabajo que hacen ustedes diario en Asturianos. Muchísimas gracias y Dios los bendiga siempre.